Tratado del Purgatorio. Por Santa Catalina de Génova. El fuego del divino amor, que ha encendido la gracia en mi corazón, me hace entender, según me parece, la naturaleza del purgatorio y la manera con que las almas son allí atormentadas. El efecto de este fuego de amor es borrar las imperfecciones y manchas de mi alma, a fin de que al salir de esta vida, hallándome enteramente purificada, se digne mi Dios admitirme a su presencia. Y ved ahí también lo que hace el fuego del purgatorio en las almas que han dejado la tierra, sin estar enteramente purificadas, devora el orín y las manchas del pecado que las desfiguran, a fin de darles aquella pureza que les abre enseguida las puertas del paraíso. En este horno de amor, en que estoy sumergida, permanezco continuamente unida con mi amado, y me conformo de buen grado con lo que le place obrar en mi alma, pues tal es precisamente el estado de las almas que está purificando Dios en la otra vida. Según veo, aquellas almas cautivas en las prisiones del purgatorio, no pueden desear otra habitación que la prisión en que Dios las ha justamente encerrado. Ellas reflexionando sobre sí mismas no pueden discurrir así, tales y tales otros pecados que hemos cometido, nos han conducido a este lugar de penas, ojalá que nos hubiésemos abstenido de ellos, ahora gozaríamos de las alegrías de la patria celestial. Mucho menos aún pueden afligirse y quejarse, cuando son testigos de la libertad de algunas de sus compañeras, y razón de todo esto es, porque no conservan recuerdo alguno ni en bien ni en mal, ya con respecto a sí mismas, ya con respecto a las demás, que pueda agravar las penas a que están condenadas. La santa voluntad de Dios que dispone de ellas, según su beneplácito, les es tan agradable, que en medio de sus tormentos no pueden ser sensibles a lo que las concierne, no ven otra cosa que la divina bondad que se satisface en todo lo que obra con respecto a ellas, no están ocupadas sino en la consideración de su clemencia y de su misericordia, sin reflexionar jamás ni sobre su bien ni sobre su mal. Si fuese de otro modo, no se podría decir, lo que sin embargo es verdad, que están dotadas de una caridad pura. Menos pueden pensar todavía que las compañeras de sus padecimientos han sido condenadas por tales y tales pecados. Muy lejos están de poderse ocupar de este pensamiento, porque esto sería una imperfección que no podría encontrarse en un lugar en donde el poder de faltar ya no existe. Ellas conocieron las razones de su sentencia en el momento en que se separaban de sus cuerpos, y enseguida la han olvidado. Si conservasen este conocimiento, habría en el lugar que habitan alguna propiedad, lo que no hay. En fin, irrevocablemente fijas en la caridad, sin poder en adelante admitir nada que sea contra o fuera de ella, no les queda ninguna libertad para querer o desear otra cosa que lo que es conforme a la pura caridad. Sufren en el fuego, y sufren cruelmente sin duda, pero tal es la santa voluntad de Dios, que ellas aprueban de todos modos, porque así lo quiere la caridad, de la cual no pueden separarse por cosa alguna por no tener facultad de cometer falta alguna. Jamás habría creído que aquella tranquilidad y contento de que gozan los habitantes del cielo pudieran ser también la herencia de las almas del purgatorio, y conciliarse con sus padecimientos, y sin embargo nada hay más verdadero. Aquella tranquilidad va todavía aumentando todos los días por su comunicación con Dios y su influencia, y este aumento viene a ser mayor a medida que los impedimentos de esta influencia disminuyen. No siendo este impedimento otra cosa que el orín del pecado, que es destruido por el fuego, el alma se purifica más y se prepara a las comunicaciones divinas. Me valdré de una comparación, que puede dar alguna luz sobre esta verdad. Un cristal cubierto de una capa de lodo no podría recibir los rayos del sol, sin que esto proviniese del astro que no cesa de esparcir su luz por todas partes, sino porque esta luz está interceptada por aquel cuerpo extraño. Empezad a limpiar aquel cristal, y veréis cómo va penetrándole la luz a proporción que lo limpiáis. De la misma manera el pecado es un orín que cubre el alma y la impide de recibir los rayos del verdadero sol, que es Dios, mas el fuego del purgatorio devora aquel orín, y a medida que éste desaparece, el alma recibe con más abundancia aquella luz divina, que introduce consigo el contento y la paz. Se hace, pues, un aumento sucesivo de tranquilidad en las almas del purgatorio, por medio de la acción devoradora del fuego en el impedimento que se oponía a ella, y este efecto va aumentando siempre hasta que expira el plazo señalado de la pena. Este tiempo disminuye también cada día y a cada instante, pero no sucede lo mismo con la pena que resulta de la tardanza de la vista de Dios, pues ésta no disminuye aunque se acerque a su término. En cuanto a lo que concierne a la voluntad de las almas que padecen, digo que es tal, que jamás llaman suplicios a sus suplicios, jamás les sucede de considerarlos como tales. Tanto es lo que las calma y tranquiliza el saber que esta es la disposición de Dios con respecto a ellas,
por medio del amor puro que las hace abrazar aquella santa y toda amable voluntad. Con todo sufren unos tormentos tan crueles, que ni el lenguaje puede expresar, ni ninguna inteligencia comprender, a lo menos sin una luz extraordinaria, que creo haber recibido, sin poder no obstante explicar lo que he visto. A más de que, lo que Dios, en su bondad, se ha dignado descubrirme sobre el estado de aquellas almas, jamás ha salido de mi memoria. Lo explicaré, pues, como podré, y me entenderán aquellos a quienes Dios se digne abrir la inteligencia. El origen y el fundamento de todas las penas, primeramente es el pecado original, y después el pecado actual. Ved aquí lo que se ha de entender bien antes de pasar adelante. Cuando Dios cría una alma, de parte de Dios, sale de sus manos pura, simple, exenta de toda mancha de pecado, y dotada de un instinto que la impele hacia él como su centro y su beatitud. Pero el pecado original debilita mucho este instinto, y más todavía el pecado actual. Cuanto más disminuye este instinto, tanto peor viene a ser el pecador, cuanto peor es, menos se le comunica a Dios por su gracia, de manera, sin embargo, que jamás le priva enteramente de ella, porque de otro modo su salvación sería imposible. Así pierde sucesivamente lo que hay en él de bueno, pues lo que es bueno no lo es sino por participación de la bondad divina. De esto se desprende que esta bondad divina se comunica a los habitantes del cielo, como al Leplace, es decir, según la medida determinada en sus decretos, pero que no hace lo mismo con respecto a las almas que viven sobre la tierra. Se comunica más o menos a estas, según las encuentra más o menos exentas del pecado, que es lo que pone obstáculo a su participación. Cuando, pues, una alma culpable vuelve a su pureza primitiva, a aquella inocencia en que fue creada, vuelven a empezar sus comunicaciones con Dios. Entonces aquel instinto beatífico que había perdido vuelve, y se aumenta de cada día, y el fuego del divino amor que la inflama, la impele con tanta fuerza hacia su último fin, que todo impedimento que encuentre en su camino le es un tormento insoportable, y cuanto más claramente ve lo que la detiene, tanto más es lo que padece. Siendo esto así, como las almas del purgatorio están exentas de la culpa del pecado, en adelante es la pena el solo impedimento que se opone a la satisfacción de su instinto beatífico, y como ven que no hay más que esta débil barrera que las impide ir a Dios, que este único lazo, formado por la justicia, retarda su dicha, este conocimiento enciende en ellas un fuego que las devora, fuego absolutamente parecido al fuego del infierno. Sin embargo, su estado es diferente del de los condenados, porque en fin si ellas sufren la pena, están exentas de la culpa, que hace a los condenados para siempre criminales, y obliga a Dios a sustraerles su bondad, lo que les reduce al estado de desesperación, y los fija en una voluntad perversa enteramente opuesta a la divina voluntad. En efecto, es cierto que la voluntad del hombre en oposición con la voluntad de Dios constituye el pecado, y que el pecado no podría dejar de existir mientras persevera esta voluntad que le produce. Luego, estando los condenados en este estado de voluntad perversa cuando perdieron la vida, sus pecados no fueron perdonados, y no pueden serlo después, porque la muerte ha hecho invariable su voluntad. El alma se ha fijado para siempre en el bien o en el mal, según la disposición de su voluntad en el momento de la muerte. En este momento decisivo es cuando Dios la juzga, o misericordiosamente, si su voluntad se ha vuelto hacia él por una sincera penitencia, o con todo el rigor, si la encuentra todavía inclinada a su pecado, como está escrito, allí donde te encuentre te juzgaré. Sea lo que fuere, la sentencia, una vez pronunciada, es irrevocable, porque cesando con la vida toda libertad para merecer, el alma debe permanecer eternamente en la situación en que la encuentra la muerte. Ved ahí, pues, la diferencia que hay entre las almas del purgatorio y las de los condenados. Habiendo sido estas sumergidas en el infierno, porque la muerte las sorprendió en el afecto al pecado, no habrá fin ni para la culpa ni para la pena, y aunque no padezcan tanto como ellas merecen, no obstante será eterno su suplicio. Las otras al contrario, habiendo borrado la culpa de sus faltas por medio de una sincera penitencia antes de dejar la vida, no conservan en las prisiones del purgatorio más que la pena, que debe acabarse, y así va haciéndose más corta todos los momentos. Oh miseria espantosa esta, y tanto más de deplorar cuanto menos la conocen los hombres ciegos. La pena de los réprobos no es infinita en su rigor, porque la inmensa bondad de Dios hace penetrar hasta el fondo de los infiernos los rayos de su misericordia. Si no escuchase Dios más que su justicia, expirando el pecador en estado de pecado mortal, sufriría una pena infinita en duración y en intensidad, si su naturaleza fuese capaz de pena infinita en intensidad. Pero la divina misericordia modera la atrocidad del suplicio que merece,
y no le deja de infinito más que la duración. Oh peligro espantoso el de aquel que conserva afecto al pecado. ¿Cómo se concibe, pues, que el culpable tenga tanta pena a determinarse a la penitencia sin la cual es imposible borrarse la culpa del pecado, y conduce a un castigo tan horroroso? En cuanto a las almas del purgatorio, siendo su voluntad enteramente conforme a la santa voluntad de Dios, gozan de una dulce tranquilidad. Este Dios comunicativo se complace también en hacerlas participantes de su inefable bondad, porque estando libres de la culpa del pecado, y habiendo vuelto a la pureza primitiva, nada más hay en ellas que se le oponga. Digo que son puras de todo pecado, porque, habiéndolos confesado con una contrición sincera antes de dejar la vida, Dios les perdonó generosamente la culpa, de modo que no les queda más que la mancha, o el orín que ha de ser devorado por el fuego. Estando, pues, exentas de toda culpa, y unidas a la santa voluntad de Dios, lo contemplan más o menos claramente, según la luz que Él les da, y si no disfrutan todavía de la visión intuitiva, ni el gozo que ella causa, a lo menos conocen el precio de aquel inestimable beneficio. Además, estas almas, a causa de la conveniencia que tienen con Dios, son muy aptas para la unión divina para la cual han sido hechas, y el instinto natural que Dios les da, las lleva hacia Él con tanta fuerza, que yo no sabría encontrar ni comparación, ni ejemplo, ni modo, para hacer entender su impetuosidad como mi espíritu la concibe. No obstante probaré de decir sobre ello alguna cosa. Supongo lo primero que no hubiera en toda la extensión de la tierra más que un solo pan para alimentar a los hombres, y solo se necesitase verlo para saciarlos. ¿No es verdad que aquel pan se llevaría la atención de toda la especie humana? Supongo lo segundo que un hombre, teniendo el apetito natural que se tiene estando en buena salud, se abstuviese de todo alimento sin estar enfermo, y hasta sin experimentar ninguna debilidad. Evidentemente se concibe que, cuanto más prolongaría esta abstinencia, conservando siempre el mismo apetito, tanto más apremiante sería su hambre. Supongo lo tercero que este hombre estuviese bien lejos de aquel pan, sabiendo muy bien que sola su vista puede saciarle. ¿No es verdad que cuanto más a él se acercase sin poderlo ver, tanto más padecería su natural apetito? Supongo, en fin, que adquiriese la certidumbre de no verlo jamás, o, poseído entonces de un deseo violento, y privado de toda esperanza de satisfacerlo. Esta privación eterna vendría a ser para él una especie de infierno en donde sufriría como sufren los condenados, los que hambrientos de Dios, saben que la vista de aquel verdadero pan de vida les está prohibido para siempre. Tal es, pues, la triste posición de las almas del purgatorio, excepto la desesperación, porque tienen la esperanza cierta de ver un día aquel pan, esto es a Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro amor, a quien cuando vean claramente les saciará todos sus deseos. Pero entretanto cuán cruel ha de ser el hambre que las devora. Pues al modo que una alma pura y exenta de toda falta no encuentra su reposo sino en Dios, porque Dios es el fin para el cual fue creada, así también un alma inmunda y manchada por el crimen no puede permanecer en otra parte que en el Tártaro, que ha venido a ser su fin por sus pecados. Por lo mismo, cuando llega la separación de los cuerpos y de las almas gravitan, si puedo hablar así, como naturalmente hacia los diversos lugares que les están destinados. La que está manchada por el pecado mortal no espera que se la conduzca al lugar de los tormentos a donde la llama la justicia divina. Un instinto la lleva a precipitarse por sí misma, y si se la impidiese de llegar a él, padecería más cruelmente que en el mismo infierno. ¿Por qué?, se preguntará, porque en cualquiera otra parte estaría separada de la voluntad de Dios que siempre va mezclada de misericordia, pues, como tengo dicho, los réprobos en el infierno padecen menos de lo que han merecido. No encontrando, pues, un lugar más conveniente a su estado y más suave para ella que el infierno, el alma criminal acude allí como a su propio lugar. Pues lo mismo sucede en el purgatorio. El alma justa, al salir de su cuerpo, viendo en sí misma alguna cosa que empaña su inocencia primitiva, y se opone a su unión con Dios, experimenta una aflicción incomparable. Y como sabe muy bien que este impedimento no puede ser destruido sino por el fuego del purgatorio, se baja allí de repente y con plena voluntad, de manera que quien la detuviese en el camino la serviría muy mal. Sus tormentos serían mucho más intolerables en cualquiera otro lugar que en aquel que está especialmente designado a su purificación, porque sabe que mientras subsista aquel impedimento, no llegará a su último fin. Es verdad que la pena del purgatorio no es diferente de la del infierno, como lo he dicho más arriba, pero la que sufriese en cualquier otro lugar, que dejaría subsistir el obstáculo para su felicidad,
sería todavía más cruel, aunque este lugar fuera el cielo. Aquel bello cielo, en efecto, si le consideramos de parte de Dios, no tiene puertas. Está abierto para todos los que quieran entrar en él. Su dueño, como es infinitamente misericordioso, tiene constantemente abiertos los brazos para abrazar las almas y recibirlas en su gloria, pero la pureza de su esencia es tal, que un alma, inficionada de la menor mancha, preferiría precipitarse en 1000 infiernos, a comparecer en aquel estado ante su divina majestad. Sabiendo, pues, que el purgatorio es el baño destinado a lavar esta especie de manchas, corre allá apresuradamente, y se precipita en sus llamas, pensando mucho menos en los dolores que se le esperan que en la dicha de encontrar allí su primera pureza. Su suplicio, a la verdad, es espantoso, y tan espantoso, que ningún entendimiento podría comprenderlo, y ninguna lengua podría expresarlo. En cuanto a la pena de sentido, es el infierno. Con todo, esta pena le parece suave en comparación de aquella que le hace padecer la tardanza de su unión con Dios. Las cosas que me han sido reveladas sobre este punto, y que he comprendido, según la capacidad de mi inteligencia, sobrepujan tanto todos los conocimientos, todas las creencias, todas las experiencias de los hombres en esta vida, que su lenguaje al parecer no explica más que necedades y mentiras. Yo quisiera poder declarar aquí todo lo que Dios me ha hecho conocer, pero debo confesarlo, para mi confusión, que me faltan las palabras. Probaré no obstante de añadir a lo que he dicho ya algunas nuevas luces, si Dios se digna permitírmelo. Hay tal conveniencia entre Dios y el alma revestida de la inocencia, que la hermoseaba cuando salió de sus divinas manos, que nada deja por hacer para que entre en su unión divina. La inflama con un amor tan ardiente, y se la trae con tanta fuerza, que si no fuese inmortal habría para reducirla a la nada. De tal manera la transforma en él, que olvidándolo todo y olvidándose a sí misma, no ve a otro sino aquel que la abrasa, que la atrae, que la purifica, para volverla al origen de donde ha salido, esto es a él mismo, que es juntamente el principio y su último fin. Con el calor de este gran fuego encendido en su seno, se ablanda y se derrite, pero al mismo tiempo padece crueles tormentos. ¿Qué diré para hacer comprender bien su causa? Con la claridad de la luz divina de la cual está enteramente penetrada, ve primero que Dios la trae incesantemente a él, y emplea para consumar su perfección los cuidados atentos y continuos de su providencia, y esto por puro amor. Segundo, ve que las manchas del pecado son como un lazo que la impide seguir este atractivo, o por mejor decir, una oposición a aquella relación unitiva que Dios quisiera comunicarle, para hacerle conseguir su último fin y hacerla soberanamente dichosa. Tercero, ella concibe perfectamente cuanta sea la pérdida en la menor tardanza de la visión intuitiva. Cuarto, en fin, siente en sí misma un deseo instintivo el más ardiente posible de ver desaparecer el obstáculo que impide al supremo bien de atraerla hacia él. Pues todos estos conocimientos juntos, lo digo con seguridad, son los que producen los tormentos de las almas del purgatorio, tormentos todos bien crueles sin duda, pero sin embargo, el más terrible de ellos es sin contradicción el obstáculo que encuentra en ellas la santa voluntad de Dios, que ven arder por ellas en el más vivo amor. Este amor está continuamente en acción para introducir en aquellas almas la relación unitiva a fin de atraérselas. Se ocupa de ellas tan constantemente como si fuese esta su única operación. Por lo mismo están tan conmovidas, que si existiese otro purgatorio más cruel que el que habitan, se precipitarían al momento en él, por verse libres más pronto de su funesto impedimento. De este foco del amor divino veo salir rayos de fuego, semejantes a unas lámparas ardientes, que penetran a las almas del purgatorio con tanto ímpetu y violencia, que si tuviesen sus cuerpos, se verían estos consumidos, y hasta las destruirían a ellas si no fuesen indestructibles. Tienen un doble efecto aquellos rayos, porque purifican y aniquilan. Un metal que se somete muchas veces a la fundición, se hace más puro cada vez que se funde, y si tantas veces se fundiera, al fin no quedaría en él ninguna mezcla impura. Esto que hace el fuego en las cosas materiales, es lo que produce aquella operación divina en las almas del purgatorio. Puesta el alma por mucho tiempo en fusión, si puedo hablar así, en el crisol del purgatorio, se desprende de tal manera de toda mezcla impura, que vuelve a ser lo que era al salir de las manos del Criador. Se dice que el oro puede ser purificado hasta tal grado, que el fuego no llegue a tener ninguna acción sobre él, y que ninguna causa contraria pueda dañarle, porque nada tiene que pueda ser consumido, ni perder sino las partículas extrañas que manchan su pureza. Ved aquí, pues,
precisamente lo que el fuego divino obra en el alma, porque Dios la tiene en el fuego hasta que todas sus imperfecciones y todas sus impurezas estén destruidas. Después, cuando es perfectamente pura, el amor la transforma enteramente, de modo que nada le queda de ella misma, y su ser en cierto modo es Dios. Entonces, no teniendo nada más que pueda ser consumido, viene a ser impasible, de modo que si continuase a permanecer en el fuego, en lugar de hacerla padecer, sería para ella el fuego del divino amor que le haría encontrar el cielo en aquel lugar de suplicios. En la creación, el alma recibió de Dios todos los medios de perfección de que era capaz, a fin de que pudiese vivir conforme a sus preceptos, y mantenerse pura de todo pecado, pero bien pronto después, hecha culpable de la falta original, perdió todos sus dones, todas sus gracias y hasta la vida. Solo Dios podía volvérsela, y esto es lo que ha hecho por medio del bautismo, pero dejándole la concupiscencia que las cita sin cesar al pecado actual, y se lo hace cometer, en efecto, a menos que resista sus atractivos. El primer pecado mortal de que se hace culpable, le da de nuevo la muerte, y Dios la resucita por medio de otra gracia singular, que es la de la penitencia, pero sale de este sepulcro de tal manera corrompida, tan afeada y hedionda, que para volver a su inocencia primitiva, tiene necesidad de todas las operaciones divinas de que he hablado más arriba, y sin las cuales no la recobraría jamás. Es, pues, en las prisiones de que se trata, donde aquellas operaciones divinas acaban la obra, si no ha sido acabada durante la vida, y ved ahí cómo esto se hace el alma encerrada en aquellos lugares bajos, arde en un deseo tan vivo de transformarse en Dios, que este deseo hace su purgatorio, porque no es el lugar lo que purifica al alma, sino la pena producida por el impedimento que detiene su instinto unitivo. El amor divino, que encuentra en ella tantas imperfecciones secretas, que si ella las viese, esta sola vista la reduciría a una especie de desesperación, trabaja por destruirlas, sin que ella coopere. En fin, este fuego siempre creciente se hace tan vivo, que las consume enteramente, y cuando están consumidas, Dios se las manifiesta, y las hace conocer la operación divina a la cual deben el regreso a la pureza de su creación. Es menester saber que lo que es perfecto a los ojos del hombre, está lleno de defectos a los ojos de Dios. Por esto el hombre es inmundo y defectuoso en todas sus obras, aun en aquellas que se presentan a sus ojos con una apariencia de perfección, porque es preciso, para la perfección absoluta de nuestras obras, que se hagan en nosotros, sin nosotros, no sirviéndose Dios de nosotros sino como de simples instrumentos para hacerlas. Pues aquellas obras que Dios solo hace en nosotros, sin que nosotros cooperemos, por medio de la última operación de su puro amor, son tan ardientes, y penetran el alma tan profundamente, que la criatura que las experimenta parece ocultar un fuego que la consume, y su posición es la de un hombre colocado en un horno, que no puede disfrutar de ningún descanso sino después de haber perdido la vida. Pues, aunque el divino amor, que se derrama en las almas del purgatorio con una abundancia que creo concebir y no puedo explicar, las tranquiliza, sin embargo, su suplicio no disminuye. Diré más, es la tardanza del goce de este amor la causa de su pena tanto más cruel cuanto es más perfecto el amor de que Dios las hace capaces. Gozan, pues, aquellas pobres almas de la más profunda tranquilidad, al mismo tiempo que sufren el más horrible tormento, sin que lo uno perjudique a lo otro. Si pudiesen expiar sus faltas con el arrepentimiento, no necesitarían más que un instante para pagar todas sus deudas, porque su contrición es tanto más viva y más perfecta, cuanto más claramente ven cuán desgraciadas las hace el impedimento producido por el pecado, y más se opone a su unión con Dios, su amor y su fin. Pero ay de mí, esto no es así. Es cierto que Dios no hace a aquellas almas queridas ninguna rebaja de la pena que han merecido, y que no saldrán de sus calabozos sino después de haber pagado, hasta el último cuadrante, lo que deben a su justicia. Dios lo ha querido y decretado así. Por otra parte, aquellas almas, no teniendo ya elección propia, no pueden ver ni querer otra cosa que aquella voluntad santa. Si las oraciones de los vivos, las indulgencias, o el santo sacrificio les procuran alguna abreviación de tormento, esto no hace hacer en ellas ningún deseo de ver o considerar aquella limosna de otro modo que en la balanza de la voluntad divina. Ellas abandonan todo lo que las concierne a la disposición de Dios, que acepta esta paga venida de la tierra, en deducción de su deuda, según el beneplácito de su inmensa bondad. Si pudiesen complacerse de aquella limosna espiritual fuera del beneplácito de Dios, harían un acto de apropiación que las privaría de la conformidad con la voluntad divina, y les causaría un nuevo tormento. Cualesquiera que sean, pues,
las disposiciones de Dios con respecto a ellas, ya sean alegres y deleitables, ya tristes y dolorosas, permanecen inmóviles, sin mirarse a sí mismas, porque les es imposible, como lo he dicho ya, de ensimismarse, si es lícito hablar así, tan transformadas están en la santa voluntad de Dios, a cuyas disposiciones se sujetan de un modo el más perfecto. Por otra parte, esto no es inconcebible, porque si una alma no purificada todavía enteramente fuese presentada a Dios, padecería un suplicio 1000 veces más intolerable que el del purgatorio. Y la razón de esto es, porque no podría sufrir la vista ni de su purísima bondad, ni de su severa justicia, ni sufrirse a sí misma viendo en aquel espejo su fea deformidad. Aun cuando no faltase a una alma sino un pequeño instante para acabar la expiación de sus faltas, su tormento sería insoportable a la vista de aquel resto de impureza que descubriría en sí misma, y preferiría arrojarse en 1000 infiernos antes que parecer delante la majestad de Dios. Ojalá tuviera yo una voz de trueno para hacerme oír de toda la tierra. Yo diría a todos los que la habitan, y, en efecto, me siento movida a decírselo, oh infortunados mortales, ¿por qué os dejáis tiranizar así por el mundo? ¿Por qué no reflexionáis sobre la angustia en que os encontraréis a la muerte, y no dais una mirada a vuestro porvenir, mientras todavía hay tiempo? Vosotros presumís de la misericordia divina, la exaltáis sin fin, la confesáis ilimitada, pero no pensáis que aquella bondad tan grande será precisamente la que os condenará el día del juicio, por no haber cumplido la voluntad del más excelente de todos los padres. Aquella bondad de que usa con vosotros debería obligaros a obedecerle, en lugar de animaros a desagradarle, tanto más cuando a la bondad despreciada sucede necesariamente la justicia, a la cual es necesario, quieras o no quieras, plenamente satisfacer. Vosotros os afianzáis quizás en el pensamiento de que después de la confesión ganaréis indulgencias plenarias, y que quedando así pagadas vuestras deudas, nada más se opondrá a vuestra admisión en el cielo, mas esta confianza es muy poco segura. Es menester, para ganar estas grandes indulgencias, una confesión y una contrición que no están sin dificultades, hasta las creo tales, que, si las conocieseis, tendríais sobre esto más temor que esperanza, y muchos os persuadiríais más bien que perdéis estas indulgencias que no que las ganáis. La gracia produce en las almas del purgatorio dos efectos que, según observo, ellas los ven y conocen. El primero es, que padecen sus tormentos de buena voluntad, y los miran como una gran misericordia, considerando, por una parte, la incomprensible majestad de Dios, y por otra, sus atrevidas ofensas y los castigos que merecen. Es cierto, en efecto, que si la bondad de Dios no atemperase su justicia por medio de la satisfacción de la sangre preciosa de Jesucristo, un solo pecado mortal sería digno de 1000 infiernos. Encuentran, pues, su suplicio tan conveniente y tan justo, que no quisieran que su rigor fuese disminuido en lo más mínimo, y, en cuanto a su voluntad, están tan contentas de Dios como si las hubiese admitido ya en las delicias eternas. El segundo efecto de la gracia en las almas es la alegría que conciben viendo que Dios no deja de amarlas mucho, mientras que las castiga. Dios en un instante imprime en su entendimiento estas dos verdades, y, como están en estado de gracia, las conciben tales cuales son, cada una, sin embargo, según su capacidad. De aquí se sigue, que experimentan una gran alegría, alegría que jamás disminuye, que, al contrario, aumenta a medida que se acercan más a Dios. Por lo demás, no ven estas verdades ni en sí mismas ni por sí mismas, esto lo ven en Dios, de quien se ocupan más que de sus tormentos, porque la menor visión que se puede tener de Dios excede todos los suplicios y todas las alegrías imaginables. No obstante, esta alegría en ellas nada quita del dolor, ni el dolor a la alegría. He dicho al principio de este tratado lo que me ha hecho conocer el estado de las almas del purgatorio, pero deseo declarar aquí más claramente mi pensamiento. Hace 2 años que mi alma está en una situación semejante a la de aquellas almas, yo experimento sus penas, y de día en día más sensiblemente. Me parece que mi alma permanece en mi cuerpo como en el purgatorio, pero de modo que este cuerpo puede sufrir sus penas sin morir, hasta que este suplicio, que va aumentando poco a poco, lo aniquile enteramente y lo destruya. Me siento desprendida de todos los objetos terrenos, y hasta de los bienes espirituales que pueden alimentar mi alma y colmarla de delicias, tales como la alegría, la delectación y el consuelo. Yo siento que ya no puedo gustar nada temporal, ni aun espiritual, con la memoria, entendimiento o voluntad, de modo que pueda decir que tal cosa me agrada más que tal otra.
Experimento tal opresión espiritual, que ya no sé lo que es recreo ni consuelo para el alma ni para el cuerpo. Todavía me acuerdo algunas veces de los objetos que me procuraban cierta especie de gozo, mas hoy no me inspiran más que aversión y horror, lo que hace que los tengo perpetuamente lejos de mí. Tales son ahora mis disposiciones interiores, y la causa de esto está en el celo que Dios me da por mi perfección. Mi alma, en efecto, está inclinada tan fuertemente a destruir todos los obstáculos que se oponen a ello, que para conseguir su designio, se precipitaría en el infierno, si fuese necesario. Ved ahí porque ella rechaza todo lo que alimenta y consuela al hombre inferior, y le aprieta tanto, que percibe en él y aborrece y se le hace execrable la más ligera imperfección. El hombre exterior, estando así destituido del socorro y consuelo del espíritu, experimenta tal malestar y tal pena, que nada encuentra sobre la tierra que pueda recrearle, de modo que no tiene otro consuelo que Dios, que dispone así todas las cosas, con tanto amor como misericordia, para la satisfacción de su justicia. La idea de esta disposición de la providencia procura a mi alma una paz y un placer deliciosos, sin que mis padecimientos disminuyan por ello en lo más mínimo. Diré más, nada podría causarle más aflicción que apartarla poco o mucho de aquel orden de cosas establecido por Dios para su purificación. Por lo mismo no sale ni desea salir de su prisión, hasta que el Señor haya cumplido perfectamente en ella sus deseos. Encuentro mi consuelo y alegría en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y el mayor suplicio que podrían imponerme, sería sustraerme a sus disposiciones, que confieso ser tan justas como misericordiosas. Veo todo lo que acabo de referir. Lo toco en cierta manera, y si lo explico mal, es por falta de expresiones convenientes. Por otra parte, me he sentido interiormente inclinada a escribir sobre esta materia, y he tenido que ceder, como lo he hecho, a este secreto impulso, pero todavía me queda algo que decir. La prisión que habito es el mundo, el lazo que me ata es mi cuerpo. Mi alma iluminada con la luz de lo alto, comprende cuán desgraciada la hace este lazo que la tiene cautiva y la impide de unirse a su último fin, y como es muy sensible este cautiverio, le causa un profundo dolor. Sin embargo, por un beneficio de su autor, que no puedo agradecerlo bastante, esta alma ha recibido tal dignidad, que no solo es semejante a Dios, sino también por una participación de su bondad hace con él una sola cosa. Pues, como es imposible que el dolor afecte a Dios, tampoco puede afectar a una alma que le está unida, y participa tanto más de lo que le es propio, cuanto más estrecha es su unión. Pero ay de mí, una alma que, como la mía, encuentra en sí un impedimento a aquella admirable unión, sufre un tormento intolerable. Enseguida aquella aflicción y aquella tardanza la hacen de semejante a lo que era en su creación, y a lo que Dios quiere que venga a ser por medio de la gracia. Cuanto más estima a Dios, tanto más afligida está de lo que la separa de Él. Siendo así que ella estima tanto más a Dios, cuanto más le conoce, y le conoce tanto mejor cuanto más pura está de pecado. En el punto, pues, en que vuelve a entrar en su estado primitivo de inocencia es cuando padece más, pero cuando todo impedimento está destruido, y está enteramente transformada en Dios, entonces el conocimiento que tiene de Él nada deja que desear, y su bienaventuranza es perfecta. Así como un mártir que prefiere la muerte a la desgracia de ofender a Dios, siente el dolor que le quita la vida, pero la desprecia por el celo de la gloria divina que le comunica la luz de la gracia. Así también el alma iluminada de lo alto sobre la sabiduría de las disposiciones de la voluntad de Dios hace más caso de aquella santa voluntad que de todos los tormentos, ya interiores, ya exteriores, por crueles que sean. La razón es, porque, cuando Dios hace que una alma piense en Él, la vuelve tan aplicada y tan atenta a su majestad, que todo lo demás a sus ojos es nada. Entonces está despojada de toda propiedad, no ve ni conoce los motivos de su condena, ni el suplicio que padece. Ella ha visto todo esto al salir de la vida, pero su memoria se le quitó en aquel instante y para siempre. Acabo haciendo observar que Dios, que es infinitamente bueno, así como es infinitamente grande, purificando al hombre en el fuego del purgatorio, consume y aniquila todo lo que es naturalmente, para transformarlo en él y hacerlo Dios, en cierto modo.